Muy pero muy buenas noches. Les bendecimos en esta preciosa noche de jueves, culto de adoración y de meditación también en la palabra del Señor. Les saludamos desde la iglesia Ágape, Amor de Dios, aquí en el costado sur de Plaza González Víquez, aquí en San José de Costa Rica, para usted que nos ve desde otro país. Le bendecimos ahí y en esta noche pues hoy vamos a compartir, según lo que hemos publicado ahí, en varias citas bíblicas, pero hemos tomado como un tema primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 16. Le damos una cordial bienvenida y también saludamos a los hermanitos de acá de la iglesia y los hermanitos de la iglesia que nos puedan estar viendo. Recordarles que ya nos estamos congregando los días martes, los días jueves, no solo los domingos, también los martes y los jueves. Acuérdense, ahorita se me vino aquel pasaje de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y entonces los babilonios les decían a los israelitas: cántenos aquellos cantos de júbilo y aquello bonito que ustedes saben hacer. Y la gente contestaba, los judíos contestaban: pero ¿cómo hemos de cantar en tierra extraña? Deseamos volver a nuestra tierra y entonces cantar a nuestro Señor y esto. Bueno, ya la pandemia ya es cuestión de historia. Si bien es cierto, uno que otro sale por ahí, pero salga de ahí, no se quede. Hay mucha gente que se ha quedado en las casas y lamentablemente ya no se congregan, se enfriaron, se acomodaron a lo virtual o al decir yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo. Es cuestión de tiempo. Una vez que usted se suelte de comer la palabra del Señor, créanme que está en cuidados intensivos. Una vez que usted se suelte de orar, de escudriñar la palabra y de congregarse, estás en cuidados intensivos. Ustedes, hermanos de la iglesia local, pedían discipulados, pedían enseñanzas. Aquí estamos. Pastor, pero es que yo trabajo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que nosotros vivimos del aire? Hay que trabajar. El Señor dice que el que no trabaja, que no come. Y si la excusa es el trabajo, bueno, dice el Señor, 6 días trabajarás y el séptimo también vamos a buscar la presencia del Señor. Pero les animo para que salga de esa rutina, de ese conformismo, de ese confort, y hay que pagar el precio. Hemos estado en lugares donde hay gente que camina 2-3 horas para llegar a su culto y llegan con un gozo, con una alegría a buscar de la presencia del Señor. Y usted tiene carro, usted puede agarrar autobús, puede agarrar un sistema de transporte ahí y se queda en la casa. Dice el Señor: buscar mientras pueda ser hallado. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Un consejo que Pablo le da a un muchacho y le dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Papito, muchas gracias. Gracias por mis hermanos aquí de la iglesia, que hoy estamos reunidos para recibir, para aprender y poner en práctica el consejo de tu palabra, Señor. Bendecimos también a las personas que a través de las redes nos puedan ver, nos van a escuchar. Que tu palabra, Señor, cumpla su propósito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. El seguimiento de estos cultos, por lo menos aquí como iglesia local, de los días jueves, hermanos de acá de la iglesia local y usted que nos está viendo, la intención, el deseo, por lo menos de mi parte como pastor, como líder, es transmitirles a ustedes el deseo, que nazca en ustedes el deseo, porque eso de transmitir
sería como cuando se hacen ese tipo de cosas que le empujan a la gente y que la gente cree que empujándolo o cayéndose ya van a recibir algo ahí especial. Lo que les garantizo es que si lo empujan, lo que va a recibir es un golpe de abajo, si no es que está alguien atajándolo allá atrás. ¿Por qué? Hay mucha gente que se cae y se levantan y siguen igual, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque es que el cambio no viene por caerse, el cambio no viene porque lo soplen, el cambio no viene porque lo empujen, el cambio viene cuando usted se relaciona con el dador de la vida, cuando usted se relaciona con Cristo Jesús. Fuera de ahí son fábulas, son fábulas. Entonces, la intención que nosotros tenemos es de querer preparar a hermanos y hermanas que quieran instruirse en la palabra del Señor para que puedan transmitir lo que aprenden a otras personas. Y en el área que uno quisiera ayudarles es en la parte de predicar la palabra del Señor. Somos incansables, tenemos algunos añitos de predicar y de enseñar la palabra del Señor, y a los años que tenemos queremos seguir todavía. Como decía Pablo, es la locura del Evangelio, predicar la palabra del Señor. Entonces, yo no sé en qué usted ha anhelado pedirle al Señor. Les pongo un ejemplo. Yo de jovencito, yo le decía al Señor: Señor, úsame. Y esa palabra, úsame, tal vez a muchos les podrá parecer que eran locuras, pero eso era algo que yo sentía. Yo decía: Señor, yo quiero que tú me uses. ¿En qué? Pues de momento yo no entendía, pero yo siempre seguía diciendo: úsame. Y en la medida que fuimos avanzando, le estoy hablando cuando teníamos 19 años, y en la medida que fuimos caminando en el Evangelio, pues comenzamos a instruirnos en la palabra del Señor. Y una vez que nos instruimos en la palabra del Señor, entonces ya como que, permítanme usar esta palabra, la vocación o el llamado que uno sentía personalmente era en la parte del evangelismo, en la parte del pastorado. Entonces ahí fuimos caminando, metiéndonos en las aguas del Señor, preparándonos todo el tiempo. Pero era un fervor, era un deseo. Les estoy hablando de algo personal. Esto yo no se lo puedo pasar por WhatsApp, ni por Facebook, ni por YouTube. No. Esto es algo suyo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que usted no tiene el llamado para esto. Pero todo el que es cristiano sí tiene que estar preparado en la palabra del Señor. Todo hombre y toda mujer que dice que tiene a Cristo tiene que conocer a su Señor, y no hay otra manera de conocer a su Señor que no sea a través de esto, la Biblia, la palabra del Señor. Ustedes podrán aprender muchos dichos, ustedes podrán aprender muchas cosas, pero si no es la palabra del Señor, simplemente aprendió eso, dichos populares, amuletos que se usan para salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante la mano. ¿Cuántos dicen aleluya? Esos son amuletillos para ganar tiempo, espacio, porque muchas veces no hay nada que decir. En cambio, cuando usted está preparado en la palabra del Señor, más bien muchas veces el tiempo se le hace muy corto, muy corto, para dar a conocer el mensaje de Dios y su palabra. Entonces, ¿cómo predicar? Eso es de las herramientas que el Señor nos ha dado en teología, que se llama homilética. La homilética te da técnicas, herramientas para que usted pueda preparar mensajes. Pero no podemos llegar a la homilética si antes no nos preparamos en lo personal. ¿Por qué? Porque entonces usted se va a convertir en un teólogo o en un estudiante de teología que lo que va a hacer es mecánicamente muchos bosquejos. ¿Y es malo eso? No, pero si tú antes de comenzar mecánicamente a hacer bosquejos te relacionas con el Señor, entonces vas a ser un buen predicador de la palabra del Señor, una buena predicadora de la palabra del Señor. Y si no es predicador ni pastor, puede ser un maestro de la palabra del Señor. Entonces, he tratado ahí de traer mis apuntes, hacerlos y obviamente compartirlos con ustedes. Hay un pasaje ahí mismo en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Pablo le está escribiendo a este muchacho. Recuerden que ahorita el énfasis es preparar a los prospectos, a los futuros, a las futuras predicadoras y predicadores. Esa es la intención. No solamente para que vayan a decir cosas ahí que lamentablemente después se vuelven vergonzosas, cuando usted se dé cuenta que lo que ha hecho es realmente algo que no hubiese tenido que hacer. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos que ha oído Timoteo de Pablo. Bueno, el testimonio de él, lo que él ha hecho, lo que él ha sido, o lo que él está haciendo ahora en Cristo Jesús. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le dice, esto encarga a quienes, a hombres, número uno, fieles. ¿Qué va a encargar? Lo que Timoteo ha escuchado de Pablo. ¿Qué cosa? Encarga esto a hombres fieles y que sean también idóneos. Fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Para enseñar. Josecito, cuando el cristiano, para no hablar solo de nosotros como iglesia local, sino que el cristiano, hablando de cristianos que han nacido de nuevo, o sea, que son hijos de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está en ellos, o sea, verdaderos cristianos, cuando no está familiarizado con la palabra del Señor, entonces la palabra se torna aburrida, tediosa, cansada. Pero cuando realmente el cristiano, hablando en general, encuentra que Dios habla a través de su palabra, entonces su palabra va a ser un deleite para todo aquel que se mete. Ahora, si la gente simplemente dice, no, es que lo mío no es eso, yo se lo acepto, está bien, no hay ningún problema, pero entonces descubra qué es lo suyo. Si lo suyo no es la prédica, ni la enseñanza, ni el pastorado, y ahí solo que vayas y pagues un seminario y por una cantidad de dinero te den un título de profeta o de apóstol o de todos los títulos que se venden. Que por cierto, ningún título te hace apóstol, ningún título te hace profeta, ni ninguno de los títulos que venden. El que tú puedas ganar un título de teología no te hace un siervo de Dios, una sierva, no te hace un pastor o una pastora. Simplemente es que reuniste los requisitos, porque igual, como cualquier estudio académico, sacaste un curso de computación, eres, poniéndolo ya bien graduado, no un curso, sino una carrera, eres un ingeniero en cómputo, en sistema. Si estudias leyes, eres un abogado. Si estudias medicina, eres un doctor, una doctora. Eso en el área secular. Pero muchos han pasado por muchas preparaciones y no necesariamente eso los califica como llegar a desempeñar un llamado que el Señor les haya hecho a él o a ella. Digo a él o a ella porque todavía hay denominaciones que excluyen a la mujer para que pudiese o pueda desenvolverse en el servicio de las iglesias. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta parte de la idoneidad, o sea, de ser idóneo, tiene que ver con la aptitud de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la capacidad de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la disposición de cada uno de nosotros. Tiene que ver también con la suficiencia de cada uno de nosotros. Hermanos, aquí en la iglesia, si me levanta la mano y quiere hacer una consulta, con toda libertad, estamos tratando de interactuar acá en la palabra del Señor. Entonces, la idoneidad, o sea, de ser idóneo para la enseñanza de la palabra, es lo que volvemos a ver en lo que en este caso Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí, esto enseña a hombres que cumplan estas dos características. Número uno, un predicador debe de ser fiel. Debe de ser fiel. Y número dos,
aparte de ser fiel también, debe de ser una persona idónea. Una persona idónea, o sea, que cumpla los requisitos. Encarga a personas fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esa parte de querer enseñar tiene que ser, escúchenme, tiene que ser realmente un don de Dios. Un don de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos, llámese en la escuela o el colegio, bueno, yo no fui a la universidad, pero sí de los maestros que yo me acuerdo, yo puedo decir tal maestro o tal maestra, qué manera como enseñaba. Tenía su talento natural para poder enseñar. Pues en esto en el Señor, aparte del talento natural que usted pueda tener, imagínese que sea en este caso el respaldo de Dios sobre su vida para que usted pueda enseñar. O sea, va a ser algo que trasciende de lo natural, sino va a ser algo espiritual, algo dado por Dios, la capacidad dada por Dios. Esta palabra idoneidad indica, escuchen, que alguien es adecuado o competente para realizar una función. Y escuche esta palabra, esa competencia, lo que compete, lo que la capacidad que le da, es algo solamente que Dios puede darnos. Porque si usted me pregunta, Christopher, Germán o Pastor Germán, ¿usted siempre tuvo esa capacidad? No, hombre, viera las primeras veces que nos tocaba hablar, me temblaban las piernas, no sabía qué decir, menos cómo hacer un bosquejo de la palabra del Señor. Nada de eso, nada de eso. Pero ¿qué fue lo que nos llevó a poder desarrollar? Número uno, Christopher, tú que eres el más joven de aquí entre nosotros, nunca se te olvide que la mejor capacitación que tú puedes llegar a tener es Dios en ti mismo. Es Dios capacitándote para que tú puedas realizar lo que el Señor te manda. Fuera de ahí, tú te puedes preparar en lo que sea y puedes ser muy capaz para hacerlo. Pero si tú en la línea del Señor, tú te capacitas para que sea Dios en ti, ni te imaginas. Nunca se me olvidan las palabras de un pastor, por cierto, de allá de San Ramón, que nos decía, ¿sabe hasta dónde va a llegar a usted? Hasta donde usted se lo permita que el Señor lo lleve. Siempre me quedó las palabras de este señor. Daguito, un saludo, mi hermano. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Hasta donde nosotros se lo permitamos al Señor. Y si está pensando usted solamente, qué sé yo, en viajar a otro lado, hasta ahí también, en viajar a otro lado, a donde uno menos se lo imagina. ¿Por qué? Porque es el Señor el que te está llevando. Y en el camino, en tu relación con el Señor, en la íntima relación que tú tienes con Él te va a ir capacitando para que tú puedas desarrollar lo que Él quiere que tú transmitas a los demás. La capacidad, todo lo que tú necesitas, el Señor te la va a ir dando. Cuando decimos que el predicador ha de estar dotado, escuche bien, por Dios, con ciertos dones de enseñanza, no queremos decir que por nuestra parte uno no tiene nada que hacer, o sea, no tiene ninguna capacidad. Todo lo contrario. Ese don que ha recibido usted, cada uno de nosotros, tenemos que pulirlo. Si usted canta, métase y prepárase para cantarle al Señor. Para ser un instrumento de Dios, para llegar a ser una persona que ministra en la iglesia del Señor. Si quiere ser un siervo de Dios en la música, en la alabanza, en la oración. Ahora, si quiere ser un artista, agarra canciones mundanas, le pones ritmo y le pones letras que digan Dios y ya te convertiste en un cantante. Pero no es un siervo de Dios. Entonces, igual en lo que es transmitir el mensaje del Señor, tú puedes llegar a tener mucha palabra para hablar y desarrollarte y decir, y no necesariamente es que sea de parte de Dios. Por eso es que lo que hemos recibido del Señor, Erika, nosotros tenemos que pulirlo. ¿Qué es pulirlo? Te pongo un ejemplo fácil. Usted agarra, digamos, una cadena de plata que esté negrita ahí por sudor o lo que sea.
Usted esa cadena la puede agarrar y le echa pasta de diente y la cepilla bien, y usted va a ver cómo comienza a botar toda la grasa y lo que pueda tener esa cadena. Y cuando la ve, está brillando nuevamente. ¿Por qué? Porque ya la pulió. Y en lo personal, cada uno tenemos que pulirnos. ¿Nos falta esto? Bueno, tenemos que pulirnos. Ahora, ¿en quién más tiene que pulirse el predicador? En la palabra. Pero bueno, ahorita estamos hablando de las características personales que debe de tener un predicador de la palabra del Señor. Número 1, tenemos que pulirnos, tenemos que trabajarlo, tenemos que desarrollarlo y llevarlo a su plenitud, o sea, llevarlo a un punto donde ya realmente tengamos esa preparación que cada uno debe disponerse a hacer. Obviamente que esto lleva un trabajo, esto no es de la noche a la mañana. La relación íntima con el Señor no es que hoy dijiste gloria a Dios, aleluya, amén, y mañana ya amaneciste volando. No, este es un proceso, y ese proceso lo llevamos todos los días en el Señor, en nuestro ir y venir, en nuestra vida cotidiana. Pero nunca se nos debe de olvidar a nosotros que sin Él, si nos apartamos de Él, entonces nos desenchufamos y ya perdimos la conexión con Él y vamos a comenzar a hacer cosas que realmente no agradan al Señor. Pablo le dice a Timoteo, esta es otra cita bíblica ahí en primera de Timoteo 4:14, y le dice así: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Dice el Señor, hablando de dones, recuerde eso, los dones son de parte del Señor. Y es la capacidad, o sea, de la manera que Dios nos capacita a cada uno de nosotros para llegar a ejercer algo. Él es el que nos capacita. Que iba a saber uno que el Señor nos iba a permitir, para ustedes y para los que nos puedan estar viendo, nos iba a permitir que un día íbamos a hablar de Él. Pero el don que Él nos ha dado, Él cada día se va a manifestar en nosotros, porque los dones de Dios es una capacitación sobrenatural que Dios pone en la vida de nosotros y que tenemos que reconocer. Yo tendré que decir todo lo que hago, lo que hablo y lo que el Señor me permita, se lo debo a Él. Sin Él estoy frito. Y puedo hacer muchas cosas también fuera de Él, pero no necesariamente van a tener el respaldo de Dios cuando sé que no estoy o no voy a estar caminando con el Señor. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, Marlon, y si es para el Señor, reconozcamos siempre que es Él quien nos ha capacitado, quien nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la oportunidad para, en este caso, desarrollar el don que hay. Pero, oiga el consejo, no descuides el don que hay en ti. ¿Y cómo no lo vamos a descuidar? Cuando lo pulimos, cuando lo trabajamos, cuando lo desarrollamos. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Puliéndolo, trabajándolo, desarrollándolo. Hoy te salió un buen mensaje como hombre, como mujer de Dios. Bueno, te puede salir mejor. Ahora, esto de te puede salir mejor no es una competencia. Es algo donde el Señor va a ser manifestado y vamos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios a través de nosotros como sus instrumentos. Todo lo que hagamos, reconozcámoselo siempre al Señor. Escuchen, la capacidad que el predicador tiene es un don de Dios. Ha de ser algo que debe moverlo siempre a una parte que debemos de tener. Esa parte, capacidad que Dios nos da, nos debe de mover, José, a ser siempre personas humildes, sencillas. Vuelvo a leerles. La capacidad que el predicador tiene es un don de Dios. Ha de ser algo que debe moverlo siempre a humildad. Y oiga lo que dice en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? El signo de pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De nuevo, ¿qué tienes que no hayas recibido?
lo que les estoy diciendo. Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido del Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? A lo tico dirían, ¿y por qué rajas? ¿Por qué rajas? ¿O por qué? Ayúdenme con otra palabra que podamos usar ahí en vez de rajar. ¿Y por qué? Porque es que estica también. Ok, ¿por qué rajas? ¿O por qué juegas tanto de vivo? ¿O por qué te jactas? ¿O por qué presumes? ¿O por qué te envaneces? ¿O por qué son sinónimos? ¿Por qué te glorías a sí mismo? ¿Por qué te, bueno, eso está en la palabra, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí me entienden esa palabra? La humildad te va a llevar a un terreno a cuestionarte esto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, siempre tenemos que reconocer que lo que tenemos es porque lo hemos recibido. Segunda parte. Y si lo recibiste, o sea, ya reconocí, entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eriquita. 4, 7. Uno de los mayores peligros que acechan al predicador, escuche, es la vanidad y el orgullo. Es la vanidad y el orgullo. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Y en qué se ve del predicador su vanidad y su orgullo? Se le nota cuando ese predicador o predicadora creen que ellos son los que tienen la última revelación de parte de Dios. Si es un hombre de Dios, obviamente que su mensaje va a ir en línea de dar lo que Dios le ha dado, pero se sale del enfoque del Señor cuando ese hombre o mujer comienzan a querer creer que solo él o ella tienen la última palabra y que los demás no sirven. Hay gente que desprecia a muchos predicadores. Hay gente que solo lo que ellos dicen nada más es la última revelación y los demás no sirven. Gente que creen que solo su iglesia o su ministerio o como lo llamen es lo último y desechan a los demás o a las demás predicadores. Recuerde esto, si es usted uno de ellos, recuerde esto, que aunque para ti no los quieras reconocer, recuerda que Dios siempre va a respaldar su palabra aunque a ti no te parezca. Recuerde eso siempre, ¿ok? Pero cuando corremos el peligro, cuando llega la vanidad y el orgullo. El orgullo es una de las cosas, escuche, para usted que es un prospecto, un candidato para ser un predicador y predicadora de la palabra, por más que el Señor te use, mantén siempre los piecitos sobre la tierra. No te creas, como dice el Señor, que no tengas mayor concepto de ti que el que deberías de tener, porque todo se lo debemos al Señor, y si hemos llegado hasta aquí es porque a Él le ha placido, es porque a Él le ha placido. Entonces debemos de cuidarnos, Christopher, de la vanidad y del orgullo. No debe de caber eso en nuestras vidas, porque su ministerio es, escuche, su ministerio es de dominio público. Y escuche esto, durante aproximadamente una hora, los ojos de todos están puestos en el predicador, y se realiza bien su labor, recibirá su reconocimiento y agradecimiento. Y ahí siempre ha de tener presente que el don no es suyo, sino que le ha sido dado. Nunca, por más que domine, usar esto, por más que domine el escenario, por más que domine el tema y su elocuencia y su preparación, siempre reconozca que ese don le ha sido dado. Y si no lo sabes manejar bien, entonces va a tocarte las puertas de la vanidad y el orgullo también. De lo que leímos ahora en un inicio como tema principal, el carácter del predicador. Recuerden que todavía no estamos en tema de cómo preparar mensaje, sino más bien de cómo prepararnos en lo personal. Pablo vuelve a insistir con este muchacho Timoteo y le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo, que fue lo que leímos al inicio. Ten cuidado de ti mismo. Cuando dice ten cuidado de ti mismo,
es que si bien es cierto, nosotros hemos recibido algo de parte de nuestro Señor, siempre debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque si nos toca la puerta de la vanidad y del orgullo, estamos en serio problemas. Este consejo de ten cuidado de ti mismo es que nosotros podemos, escuche bien, se me viene esto para compartir con ustedes. Ahorita yo les estoy predicando y les estoy enseñando. Y como ustedes tienen confianza en el pastor, en el predicador, la enseñanza que yo les pueda dar, ustedes la absorben, la toman como que es Dios a través mío. Amén. Entonces, como ustedes la toman de esa manera, y si ustedes son personas que no conocen la palabra del Señor, entonces para mí ustedes son presa fácil de que yo les diga cualquier cosa, y como ustedes tienen la confianza en mí, entonces ustedes lo van a tomar como que si es de parte de Dios. Es como que yo les diga ahorita, a ver, comiencen todos a hablar en lenguas. Se lo digo, eso yo lo viví. Eso a mí me lo dijeron así. Una señora, doña Elena, muy linda, muy especial, me dice doña Elena, a ver, Germita, estaba jovencitico yo, me dice doña Elena, Germita, comience a hablar enredado, comienza a hablar enredado, y yo honestamente comencé a hablar así y a enredar la boca, y entonces ya me dijeron que yo estaba hablando ya en lenguas. ¿Sí me lo dijeron? Pero ¿qué pasó? Esa noche yo supuestamente estaba hablando en lenguas y yo tenía la credibilidad que la señora me había enseñado a hablar a mí en lenguas. Obviamente que cuando ya fui creciendo, es más, ni siquiera pasaron unos días para darme cuenta de que lo que yo había hecho era sencillamente el show, o bueno, en otras palabras, el ridículo. ¿Por qué? Porque si yo no conozco lo que la palabra del Señor dice, que el hablar en lenguas es un don de Dios, hoy lo entiendo. Lo entendí cuando ya iba creciendo un poco más. Pero hay gente que si uno les dice, por ejemplo, ustedes han visto, no sé si todos, pero usted que nos está viendo, han visto en las redes sociales donde el predicador o los líderes les dicen a la gente, vayan a comer zacate. Y todos van tirándose al suelo y van y comen zacate. Otros los bañan con manguera y les dicen que esa es la unción del agua. Los bañan con eso y les tiran un montón de cosas y les dicen que es de parte de Dios. Y a la gente le gusta eso. Pero ¿saben por qué les gusta eso? Por una sencilla razón. Porque ignoran las sagradas escrituras. Una respuesta que el Señor le dijo a los que le preguntaron. Bueno, no va en relación a eso, pero me hicieron una pregunta. Se las digo. Murió un hombre que estaba casado con su esposa y entonces según la ley el hermano que le seguía a ese difunto era el que tenía que casarse con otra mujer, con esa mujer, perdón. Y resulta que ese segundo se muere el tercero, se muere el cuarto, se murieron los 7 hermanos y todos fueron casados con la misma mujer. Entonces vienen y le preguntan al Señor, le dicen, y cuando estemos allá en el cielo, ¿de quién va a ser esposa él? ¿De los 7? Y entonces el Señor les dice, vosotros erráis porque desconocéis la palabra. Ustedes se equivocan porque desconocen la palabra. Entonces, la gente se equivoca, para terminarle lo que dice el Señor, le dice, ustedes se equivocan porque desconocen la palabra, porque allá en el cielo no se da ni casamiento. Allá no va a haber matrimonio, porque carne y sangre no entra al reino de los cielos. ¿Okay? Y ese es otro tema para otro día. En lo que estoy es que muchas veces nosotros erramos, o el cristiano hierra, se equivoca por una sencilla razón, porque le cree todo al que les está predicando. Ahora que yo les estoy hablando de esto, lo menos que usted podría hacer es, para ver si lo que el pastor Germán les está enseñando es bíblico, es que usted vuelva a repasar, vea las notas bíblicas que se les ha dado, las citas bíblicas, y que usted las compare y diga, es cierto, aquí dice. Si la palabra del Señor no respalda nada de lo que yo les he dicho, ni se tome la molestia en este caso de volver a ver el video o de volver a repasar esto. Todo esto se los estoy dando porque esta es la preparación y las mañas. Los pastores con mañas, montones
montones. ¿Por qué? Porque les ha llegado la vanidad y el orgullo, que ya no necesitan casi que ni la palabra del Señor, porque otro de los errores que comete el predicador o el pastor es que comienzan a hablar de sus conquistas personales, de sus éxitos y de todo lo que han adquirido. Y si por lo menos dijeran que Dios es que se los ha dado, pero ahorita me recordé, por eso es que es bueno siempre estar en la palabra del Señor. Daniel le decía a Nabucodonosor: oye hombre, no hables así, de esa manera, porque Nabucodonosor se paseaba en su palacio y decía: todo esto que tengo, lo tengo porque yo soy fuerte, porque lo he logrado, lo he conquistado. ¿Que sabe que estaba hablando ahí? La vanidad, el orgullo. Todo esto lo he conquistado, yo soy el amo del mundo. Y nadie le estaba diciendo lo contrario. Lo que pasa es que él estaba hablando con orgullo, con jactancia, con vanidad. Y entonces vino Daniel y le dice: no hables así, no sea que el Señor venga y trate contigo. Y a la vuelta de un tiempo vino el Señor y tuvo que tratar con ese rajón, dirían aquí en Costa Rica. ¿Qué fue lo que trató con él? Su vanidad, su orgullo. Y su mente natural se volvió una mente de un animal por 7 años. Hasta que dice, alzó su mirada al cielo y reconoció que Dios es el Dios. Entonces, cuando Pablito le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, es que nosotros tenemos 2 caminos. 1, para hacer lo correcto, y 2, para no hacer lo correcto. Pero lastimosamente, en la época en la que estamos viviendo, como la mayoría de los cristianos se han vuelto perezosos, haraganes, vagos, de escudriñar la palabra del Señor, entonces los envuelven con cualquier comidita que les den, con cualquier gritito o con cualquier ademán o con cualquier cosita ahí, los engañan y la gente en este caso se distrae, la gente les cree, porque son los pastores, la gente les cree, y como el pastor lo dijo, entonces hay que hacerlo. Y no solamente eso, hasta se peinan igual que él, se visten como él, y conozco a uno que hasta tartamudea como habla su pastor principal. No debería de ser así. Si usted se quiere parecer a alguien, ponga como prototipo de parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vale que yo no tengo así muchas cualidades de las cuales la gente me quiera imitar, porque primero, pequeñito; segundo, no hay cabello, y muchas cositas así. Bueno, Marlon también ahí, pero es más grande que yo. Entonces, cuando nos dice Christopher, ten cuidado de ti mismo, es que, escuche, este asunto de la preparación personal, es que ahorita yo estoy en cámaras, y este video va a estar a disposición de las redes y todo el asunto. Pero el asunto es que, ¿cómo es Germán detrás de las cámaras? Usted que predica, ¿cómo es usted detrás de las cámaras? ¿Es el mismo hombre que se nota que es un siervo de Dios, una sierva de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sigamos. Le dice, ten cuidado de ti mismo, y también le dice de la doctrina, o sea, lo que enseña. ¿Qué es doctrina? Doctrina es una enseñanza, es un conjunto de enseñanzas que te las pueden dar como iglesia local, como iglesia interdenominacional, o sea, que creen en cualquier doctrina, o te la pueden dar como denominaciones. Hay gente, digamos, de denominaciones que tienen sus estructuras y que no se salen de ahí. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo le dice, ten cuidado de la doctrina, precisamente es eso. Por ejemplo, ¿dónde está la doctrina de ir a comer zacate? No existe. ¿Dónde está la doctrina de bañarlos con manguera? No existe. ¿Dónde está la doctrina de bañarlos con harina, de bañarlos con maíz, de bañarlos con trigo, de empujarlos, de soplarlos y todo ese tipo de cosas? ¿Dónde está? No está en la Biblia. Pero la gente lo cree. ¿Por qué? Porque les gusta. A la gente le gusta. Y entonces, el Señor habla tanto a los que lo hacen como a su propio pueblo. Al propio pueblo que sigue haciendo ese tipo de cosas. Por eso, usted que quiere ser un prospecto predicador, usted tiene que saber todas estas cosas, porque a usted también, en
algún momento le va a tocar las puertas de la vanidad y las puertas del orgullo. Tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina, de lo que vaya a enseñar. Si usted va a enseñar lo que dice el Señor en su palabra, no hay ningún problema. Sigue el versículo y dice: persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado y en la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué cosa? Teniendo cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Ahora, ¿cuál sería lo contrario si yo no me cuido de mí mismo y no persisto en la doctrina? Que no me voy a salvar. Muy rápido lo digo, lo voy a decir suave. Dice Pablo, persiste en ello. ¿Qué es en ello? Persiste en el cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Persiste en ello. Y después dice, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Persistiendo en cuidarnos de nosotros mismos y cuidar de la doctrina. Si yo hago eso, me voy a salvar a mí mismo. O sea, cuando digo me voy a salvar es que yo no tengo el poder de salvarme, sino que la salvación que Cristo me ha dado, eso me va a mantener en mi posición de ser salvo. Entonces, haciendo esto, ¿qué? Cuidando de mí mismo y persistiendo en la doctrina, me voy a salvar a mí mismo y voy a ayudar a que se salven los que me oyen. Entonces, caso contrario, si yo hago lo contrario de que no me cuido a mí mismo, tampoco la doctrina que enseño, entonces lo que voy a hacer es no salvarme yo y también ayudar a que los que me oyen tampoco sean salvos. ¿Por qué? Porque la doctrina y el cuidado que yo tengo de tener en lo personal va a afectar positiva o negativamente las personas que me oyen. Todo ese cuidado debemos de tener los que predicamos. Es un compromiso, es una responsabilidad muy grande. No es solo decir bla, bla, bla y decir muchas cosas. Y me queda poco tiempo. Ten cuidado de ti mismo. Escuchen. De nada sirve la predicación más elocuente que no está respaldada por el ejemplo y la vida del predicador. Se lo repito. De nada sirve la predicación más elocuente que no está respaldada por el ejemplo y la vida del predicador. Es relativamente fácil enseñar durante una hora acerca de tal y cual verdad, pero lo verdaderamente importante es vivir el resto de la semana. Lo que les decía, ¿cómo es Germán detrás de las cámaras? ¿Cómo es usted detrás de las cámaras? Aquí todos tenemos carita de cristiano, pero en la casa se refleja lo mismo, en el trabajo reflejamos lo mismo, en la familia reflejamos lo mismo. ¿Qué es lo que reflejamos cuando no estamos frente a las cámaras o cuando no estamos aquí en la iglesia? ¿Qué reflejamos? Es punto de preocuparse, y donde enfatiza otra vez la palabra: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Amén. Todo nuestro ministerio se puede venir abajo. Escuchen, todo nuestro ministerio se puede venir abajo si descuidamos esto. Y escuchen, tenemos demasiados ejemplos. Y hoy en nuestros días hay muchos predicadores famosos que han arruinado su testimonio por no haber sabido vivir en privado lo que predicaban en público. Somos candidatos, soy candidato a votar, a dejar, a hacer a un lado aquello que algún día el Señor nos permitió para brillar con su luz y ser su embajador, ser el instrumento que Él use, pero por no cuidar a mí mismo y la doctrina, voy a ser una presa fácil de salirme de lo que Dios ha querido que pudiese llevar. Todos. Usted que se está preparando y los que ya estamos preparados. Y más hoy en día que la gente vive como aquella gente de Atenas. ¿Cómo vive? La mayoría de los cristianos viven ahora esperando quién trae alguna nueva revelación, entre comillas. No se preocupe de recibir nuevas revelaciones, porque aquí están todas y las mejores. Si usted quiere recibir una revelación de Dios, aquí está su palabra.
Esta es la palabra más segura, la palabra profética que ya nos ha sido dada. No ande buscando de hacer cosas nuevas. Aquí en Costa Rica y bueno, en muchos países pasan muchas modas, muchas modas. Pero no te preocupes porque no seas popular por las modas. Preocúpate de ti mismo y de lo que tú puedas, en este caso, enseñarles a las personas que te oyen. Porque haciendo esto, entonces te salvarás a ti mismo y también ayudarás a su salvación a los que lo están escuchando hasta el día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo número 1 que el Señor pide, según Timoteo 2:2, dice: primero es que seamos fieles. Segundo, que seamos también personas idóneas. Hermanos, hay mucho más para compartir. El tiempo pues ya ha transcurrido. Vamos a dejarlo por aquí. La próxima semana, si Dios lo permite, continuamos en esta misma línea, el mismo tema. Pero termino con esto. Hermanos de la iglesia, usted que nos ve, tenga cuidado de usted mismo. No es ni siquiera cuidado del diablo, porque el diablo no puede hacer nada que usted no le permita que él haga. Tanto el diablo y sus demonios, o como usted quiera llamar, él o ellos nada pueden hacer si usted no se lo permite. Y somos personas que estamos ahí, que en cualquier momento podríamos ser una presa fácil si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no cuidamos la doctrina que en este caso estamos compartiendo con nuestros hermanos. ¿Es algo nuevo? No, hombre, esto estaba escrito desde antes de que yo naciera, de que ustedes nacieran. Ya el Señor nos ha dejado esta palabra para que hoy podamos compartirla y que podamos comenzar a ponerla en práctica. Si la vanidad y el orgullo lo están tocando, tenga cuidado de usted mismo. Salga de ahí, váyase de ahí mismo, de ese lugar. No se junte con esa gente. No haga esto, no haga lo otro, no invente. Predique la palabra del Señor. Y si usted tiene una íntima relación con el Señor, Él se va a encargar de poder revelarle su palabra, y la boca que el Señor va a usar para hablar va a ser la suya. Voy a hacer el tiempo. Papito, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque esa palabra que sirvió para aconsejar a aquellas personas que lo vivieron en su momento, y que hoy tu palabra escrita nos sirve también para nuestros días y para nuestras vidas. La intención que hay, Señor, en nuestras vidas es que todos seamos personas idóneas, aptas para enseñar también a otros, Señor. En esta noche queremos corregir nuestra vida, si de las cosas que hemos mencionado puedan estarse reflejando en nuestras vidas, Señor. No permitas que toquemos o hagamos o hablemos a través de un micrófono, sabiendo que ni siquiera lo merecemos, que no somos dignos y que no tenemos el testimonio para hacerlo, Señor. Que si las puertas de la vanidad y del orgullo las hemos abierto, Señor, bueno, ojalá podamos retractarnos, ojalá podamos echarnos para atrás y volver, Señor, al principio de tener cuidado de nosotros mismos y de lo que estamos enseñando a las personas que nos escuchan, Señor. Papito, que de esta palabra, Señor, pueda quedar en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que están queriendo, Señor, también llevar las buenas nuevas a todos aquellos que lo necesitan, Señor. En el área evangelística y también en el área pastoral o local de una iglesia, Señor. Que tú puedas levantar de aquí hombres idóneos, capaces, adecuados, para poder enseñar a otros, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, que hoy nos dan la oportunidad de podernos instruir en tu palabra, Señor. Poder instruir a otros también para que tu reino se expanda, Señor.
y que de aquí puedan levantarse prospectos evangelistas, pastores y maestros de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos honor y gloria. Bendiciones. Hermanitos, usted que nos ve por las redes sociales, estamos para servirle. Tenemos reuniones los martes y los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. Si estás fuera de Costa Rica, a través de YouTube, a través de Facebook, nos puedes buscar como Iglesia Ágape, Amor de Dios. Y si en algo puede servirte mi número telefónico para comunicarnos, 8876-8006. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.